al doctor Alexis Gilio, quien es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Privada del Norte, de la Universidad Continental y de la Universidad Científica del Sur. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom o si lo prefieren pueden levantar la mano para no interrumpir esta sesión. Sin más preámbulos, doctor, puede comenzar con la ponencia. Bien, muchísimas gracias, muy amables. Bien, nuevamente, muy buenas noches con todos. Muy, pero muy contento de estar nuevamente en la casa de Juris.p, un lugar muy académico, muy bien organizado, sobre todo, ¿no?, en el campo jurídico. Como indicó la señorita moderadora, el día de hoy nos reunimos para tocar tres tópicos trascendentales. Como podemos apreciar en la pantalla, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, los cuales, y como es sabido, forman parte de los elementos de la famosa teoría del delito. Vamos entonces a ello. Como podemos apreciar en la pantalla, aquí vemos, ¿no es cierto?, una espada y aquí un escudo. Ahora, esto podría explicarnos de alguna forma la importancia del tema que vamos a tocar el día de hoy. A ver, como bien sabemos, desde nuestros primeros puntos de entendimiento del derecho penal, planteamos lo siguiente, ¿no? De que el derecho penal tiene una función, que es el control social, pero mediante el ius puniendi, mediante el castigo. Como bien decía Weber, el Estado tiene el monopolio de la violencia. El Estado es el único que nos puede quitar la libertad, por ejemplo, en ese caso. Ahora, si el Estado tiene ese poder para ejercer violencia contra el ciudadano, la segunda pregunta vendría a ser aquí, ¿no? ¿Quién nos defiende de ello? Y aquí vemos un escudo. Si el derecho penal es para castigar, para causar e infligir dolor, el derecho procesal penal es para proteger. Es decir, señores, si el señor Estado quiere causar dolor, bueno, lo vas a hacer, pero respetando las reglas de juego. Por ejemplo, el debido proceso, las garantías, los principios, y aquí hay algo a detallar también. Para poder decir si alguien va a recibir un reproche penal, si va a recibir un castigo penal, tenemos que tener muy en cuenta si es que ha o no ha cometido un delito. Y la fórmula, la herramienta, el elemento central es la teoría del delito. Es decir, si es que queremos saber, si queremos filtrar, si es que queremos tener certeza de que alguien ha delinquido o no, tenemos que conocer a profundidad la teoría del delito. Es el corazón del derecho penal en ese sentido. Por ello, vamos a lo siguiente, a nuestra fórmula, ¿no?, en ese sentido. Vemos aquí la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Como una especie de trencito, ¿no? Ahora, lo que nos reúne, como hemos indicado al inicio, es conocer la base de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Solamente recordando algunos elementos básicos, ¿no?, de la acción, ¿no? Se dice claramente de que uno responde por lo que hace o también por lo que deja de hacer. Se le conoce como la omisión. Entonces, se va a analizar la conducta humana. Ahora, no cualquier conducta humana, ¿no? Porque, como bien sabemos, en cada momento realizamos conductas. Saludamos, nos despedimos, por ahí tal vez hay un desencuentro o algún comportamiento socialmente no bien visto, ¿no? Pasa mucho. El ser humano por naturaleza genera conductas. Pero acá viene el gran tema, ¿no? ¿Qué conducta de verdad tendrá un reproche penal? Y para ello es la famosa teoría del delito. Entonces, vamos por el primer punto. Solamente acá también tener en cuenta, ¿no?, la importancia de la teoría del delito, como indican los maestros. Por ejemplo, ¿no?, Santiago Mirpuch, Felipe Villavicencio, Enrique Bacigalupo. Nos hablan, ¿no es cierto?, de la herramienta, del elemento trascendental en el derecho penal para poder filtrar si es que algo puede tener un reproche penal en ese sentido, ¿no? Una cuestión trascendental en esa línea. Bien, ahora vamos al primer punto que nos reúne. La tipicidad. La tipicidad. A ver, un tema clave de la tipicidad es lo siguiente, ¿no? Por tipicidad tenemos que entender muy bien que tenemos que analizar una conducta.
una conducta extremadamente individualizada. Y esa conducta tenemos que, en base a nuestros conocimientos penales, ver en qué tipo penal encaja. Por ejemplo, si es que estamos parados en una plaza, tranquilos, ¿no? En ese sentido, y vemos que un sujeto va corriendo y le arrancha la cartera a una señorita, vemos ahí, ¿no es cierto?, una situación concreta. Y ahí nos ponemos a analizar esa actividad, esa acción de ir corriendo, arrancharle la cartera a la señorita y darse la fuga, ¿qué podrá hacer? Por ejemplo, ¿no? Podemos ahí empezar a hilanar ideas. Podrá ser un robo, podrá ser un hurto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La mayoría indica, ¿no es cierto?, robo. ¿Por qué? Porque esa conducta concreta, detallada, específica, ha sido filtrada y en base a la ley penal nos hemos dado cuenta que se ha apoderado ilegítimamente de algo, pero utilizando la violencia. Y determinamos que es robo. Entonces, para hablar de tipicidad y de manera muy directa, es cuando yo analizo un comportamiento concreto, específico, individualizado y veo en dónde encaja. ¿Dónde busco? En la norma penal. Eso es tipicidad. Y por ello, vamos a ver algunos breves conceptos, ¿no? Los maestros, que podemos apreciar aquí grandes legados en ese sentido, van a ese punto. Por ejemplo, el maestro Felipe Villavicencio, en su magnífica obra Derecho Penal, parte general, que dejó, ¿no es cierto?, una huella en nuestra patria, dice: el principio de legalidad se precisa, clarifica y fortalece a través del tipo penal. Así se constituye en una fórmula sintética que expresa el conjunto de límites que surgen del principio de legalidad para circunscribir con absoluta precisión la conducta prohibida o mandada respecto de la cual está enlazado el ejercicio del poder punitivo. López Barja de Quiroga: la tipicidad únicamente nos indica que el hecho es subsumible en la hipótesis penal, esto es, en la descripción previa contenida en la ley penal. Enrique Basigalupo: el tipo penal, supuesto de hecho típico del delito en general. Que una acción es típica o adecuada a un tipo penal quiere decir que esa acción es la acción prohibida por la norma. Otra idea que podría surgirnos, ¿no? Imaginemos una masa, ¿no?, que, bueno, no tiene forma en ese momento. ¿Qué hacemos? Buscamos moldes. Agarro la masita y busco un molde triangular. Ha tomado la forma triangular. Agarro esa masita y busco un molde rectangular. Bueno, no tiene esa forma ya. Por ende, cuando vamos a hablar de tipicidad como un elemento neurálgico de la teoría del delito, es analizo un comportamiento, analizo un suceso, un hecho concreto y específico y veo en qué tipo encaja específicamente. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? A ver, en este caso, un esposo llega a su domicilio y acaba con la vida de su esposa por un tema de celos. Feminicidio, ¿no es cierto? Buscamos la precisión en la norma penal específicamente. Un funcionario corrupto, ¿no?, utiliza su cargo para agarrar cosas de la institución en su propio beneficio. Peculado, ¿no es cierto? Entonces, analizo, busco todas las variables, busco toda la configuración y veo en dónde encaja. Esa es la famosa tipicidad. Y por ello aquí debemos ver dos palabritas importantísimas, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando, tipicidad, ¿no? Tipicidad es el análisis, el razonamiento, la posibilidad de ver en dónde encaja un comportamiento humano, en qué tipo penal. Y otra palabrita que estamos repitiendo es el tipo penal. ¿Cómo podemos describir el famoso tipo penal? Bueno, el tipo penal es lo que está escrito. El tipo penal es la descripción abstracta de lo que no podemos hacer, por ejemplo. Si es que el código me dice, si le quito las cosas a alguien con violencia, es robo, lógicamente. Entonces, yo sabiendo muy bien que eso no debo hacer, sabiendo que eso está escrito, y lo realizo, mi conducta encaja en ese artículo. Entonces, por tipo penal, es la descripción abstracta de una conducta prohibida. A ver, un joven X todavía no realiza esa conducta, pero ya está escrito.
ya está escrito, ya está precisado. Y cuando ejecuta, realiza esa conducta, se llama tipicidad. ¿Por qué? Porque lo que acaba de hacer encaja muy bien en lo que estaba previamente escrito, previamente detallado, que no debía ser. Esa es la famosa tipicidad. Ahora, si es que no cumple con las condiciones, si no logra encajar, lógicamente es un hecho atípico, ¿no es cierto? Y el tema estaría cerrado y no tendríamos que avanzar más. Bien, la famosa tipicidad, un comportamiento humano, buscamos en dónde encaja, en qué tipo penal, qué norma penal violaste, para ser más exacto en ese sentido. Buscamos en dónde encaja, ¿no es cierto? Aquí también los maestros Muñoz Conde y García Arán hablan, ¿no? Y es exquisita esta diferenciación, dice. Tipo es, por tanto, la descripción de la conducta prohibida llevada a cabo por, o redactada, ¿no? Por el legislador en el supuesto de hecho de una norma penal. Claro, ¿no? Si es que queremos saber cuáles son las leyes penales, tenemos que ver quién las crea, ¿no? Y como bien sabemos, por mandato constitucional, el Poder Legislativo. El Congreso de la República saca leyes, en ese sentido concreto, para regular, para un control social específicamente, y si es que las personas, ya habiéndose aprobado esa ley, violan esa ley penal, es tipicidad, en ese sentido, ¿no? ¿Y qué dicen los maestros? Tipicidad es la cualidad que se atribuye a un comportamiento cuando es subsumible, cuando encaja, cuando logra enfrascarse en el supuesto de hecho de una norma penal. Esa es la idea. Entonces, solamente para cerrar este punto, por tipicidad tenemos que buscar que esa conducta, ese comportamiento, en qué tipo encaja. ¿Y qué es el tipo? La descripción abstracta, lo que está prohibido, lo que nunca debimos hacer. Y si es que quebrantamos ley penal, tipicidad en esa situación. Bien, algunas características más. Vemos aquí que tiene una función seleccionadora, porque para ser muy directos, ¿no? El derecho penal puede ser muy apasionante, puede ser muy seductor, pero el derecho penal solamente está creado para causar dolor, es un control social. Tenemos que buscar otras vías para resolver un problema y solamente vamos a entrar al derecho penal cuando por otras ramas del derecho no hemos podido solucionarlo. Por eso habla de seleccionadora. Solamente nos vamos a meter en lo más grave, en las conductas más graves, en lo que no puede ser resuelto, solucionado por otras ramas del derecho, ¿no? En ese sentido. Es garantista y lógicamente, ¿no? Tenemos que saber qué no podemos hacer. Tienen que avisarme qué no puedo hacer. Y es una garantía. Es decir, si es que yo hago una conducta X y eso no estaba prohibido, bueno, no tienen que entrometerse penalmente en mi vida, ¿no? Es una situación concreta. Garantiza que el Estado no puede castigarte por cualquier cosa en ese sentido. Indiciaria, y acá es lo que viene el otro punto, de que para ir a antijuricidad, primero tengo que analizar tipicidad. Si es que un hecho es atípico, si es que mi conducta no encaja en un tipo penal, el tema se acabó. No tendría por qué ir a antijuricidad. Solamente si el hecho es típico y cumple con tipicidad, recién tengo que meterme a analizar antijuricidad. Es como una especie de eslabones, ¿no? Primero veo tipicidad, si es que logra encajar, recién voy a antijuricidad en ese sentido específico. Motivadora, bueno, este es un tema apasionante que van a ver en el diplomado, ¿no? Que es las famosas teorías de la pena. Feuerbach, por ejemplo, gran penalista, él hablaba lo siguiente, ¿no? De que se saca leyes penales no con un objetivo de culturizarnos, de hacernos buenos, sino, como se dice coloquialmente, para meter terror. El Estado, según la posición de Feuerbach, saca leyes penales para meter terror. Y en base al miedo, tratar de disuadirnos de realizar alguna conducta. Por ende, ¿qué dice aquí por la función motivadora? Prevención general, porque está dirigida una ley penal a toda la ciudadanía, como es sabido, ¿no? Motivar a las personas para que no cometan delitos, pero en base al miedo. Amigo, le dice, ¿no? El Estado amigo te dice. Si es que haces tal conducta, vas a estar 20 años preso, ¿ah? Te estoy avisando. Te estoy metiendo terror, ¿no? Es una función, te motiva para no hacer algo, pero en base al miedo, ¿no? Es una posición de las teorías de la pena, ¿no? Bien, dicho ello, pasamos ahora a dos dimensiones en tipicidad. La tipicidad objetiva, que puede verse directamente, y la tipicidad subjetiva, que requiere un mayor análisis, porque es la parte
interna de la persona. Bien, vamos primero a la tipicidad objetiva que puede verse directamente, ¿no? En ese caso. A ver, un elemento para hablar de tipicidad objetiva es identificar a los que están dentro de la ecuación. Vemos aquí a los sujetos. Sujeto activo y sujeto pasivo. ¿A quién podemos llamar aquí sujeto activo? Bueno, directamente al malhechor. Si es que voy por la calle y alguien me saca una pistola, sujeto activo, la persona que delinque, ¿no es cierto? En esa situación. Y yo seré sujeto pasivo, porque soy la víctima, porque contra mí ha sucedido ese hecho delictivo. Bien, dos puntos importantes que nos van a servir para nuestra formación penal. Cuando hablamos de sujeto activo, podemos estar en dos ejes. En un sujeto activo indeterminado y un sujeto activo determinado. En un sujeto activo amplio y en algo muy específico. Cuando estamos en un sujeto activo indeterminado, significa que el sujeto que comete ese delito puede ser cualquier persona. Sujeto activo indeterminado, el sujeto en ese sentido no necesita de una característica especial. Puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede robar, cualquier persona puede matar, cualquier persona puede estafar. No se necesita, por ejemplo, un cargo público para realizar determinadas actividades. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello en nuestro código? Parte por él, dice, ¿no? El que se apodere ilegítimamente de un bien mueble, etcétera, etcétera. Es el que se refiere, en el tema de robo, que cualquier persona puede robar. Es un tipo penal abierto, indeterminado. No se necesita un cargo, una cuestión cualificada especial socialmente para cometer. Entonces, cuando nos habla de sujeto activo indeterminado, que ese tipo de delito lo puede cometer cualquier individuo, en ese caso concreto. En cambio, cuando nos hablan de sujeto activo determinado, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Porque ahí se necesita una característica especial. Cuando hablamos de sujeto activo determinado, no lo puede cometer cualquier ciudadano de a pie, sino alguien en específico. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, cuando vemos corrupción, parte, ¿no? El funcionario, servidor público que acepte o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja, etc. Ya no decimos el que, ¿no? Porque el que es en la cuestión indeterminada, delitos comunes. En cambio, en determinado se necesita una característica especial, un elemento diferenciador. Porque para cometer corrupción, un requisito es estar dentro del Estado y cometer un delito, lógicamente, ¿no? En ese sentido. Entonces hay que tener muy en cuenta ello. Pero la idea global es que sujeto activo, el que comete el delito. Indeterminado, ese delito lo puede cometer cualquier persona. Determinado, se necesita una característica especial para que alguien sea agente en ese sentido, ¿no? Del caso. Bien, pasamos a la otra frontera. El sujeto pasivo. Si el sujeto activo es el que delinque, el sujeto pasivo es la víctima, para ser muy exacto. Ahora, aquí, por doctrina, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En ese sentido. Porque podría haber una pregunta, ¿no? Ya, sujeto pasivo, ¿pero de qué? ¿Del delito o de la acción? Vamos a detallarlo con un ejemplo para volver a la teoría. A ver. Veamos esta situación. Son dos hermanos, ¿no? Hermano 1 y hermano 2. El hermano 1 tiene 5.000 soles en su poder. Es su dinero, es su bien jurídico. El joven de gorra quiere depositar esos 5.000 soles en el banco. Bueno, tiene que ir al banco y depositarlo, ¿no? Lo que es lógico. Pero no tiene tiempo. Y le dice a su hermano de polera azul que por favor lleve los 5.000 soles al banco. Bueno, su hermano, muy buena gente, le dice, no te preocupes, yo llevo tu dinero al banco. Te hago ese favor, no te preocupes, le dice. Entonces el hermano de polera agarra los 5.000 soles de su hermano y va rumbo al banco. En el trayecto, el hermano que está haciendo el favor es interceptado por un delincuente.
El delincuente saca la pistola y le quita los 5.000 soles. Robo, por supuesto, agravado, ¿no? En ese caso. Víctimas, víctimas. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Primer punto, ¿a quién se le llama sujeto pasivo del delito? El sujeto pasivo del delito es la víctima, pero ¿cuál es el requisito para ser sujeto pasivo del delito? Que el bien jurídico sea tuyo. Que el bien jurídico sea tuyo. ¿A quién le pertenecen los 5.000 soles? Al joven de gorrita. Y el sujeto pasivo de la acción, como nos damos cuenta aquí, él no es el dueño del bien jurídico, sino sobre quien se descargó la violencia en ese caso concreto. Por ende, sujeto pasivo de delito es el titular, el dueño del bien jurídico, y el sujeto pasivo de la acción es sobre quien recae directamente, sobre quien se descarga la cuestión delictiva. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser, no? Un papá le presta su automóvil a su hijo. El hijo le dice, papá, por favor, préstame tu auto para dar una vuelta con mi enamorada. Están, ¿no es cierto?, por Larcomar, todo. El joven con el auto de su papá y ya con su enamorada, y un delincuente los intercepta. Le roba el auto. El joven, ¿quién vendría a ser? Sujeto pasivo de la acción. Sobre él recayó directamente la violencia del robo, pero el auto no es de él. Ese bien jurídico, ese patrimonio es de su papá. Entonces a su papá lo catalogamos como sujeto pasivo del delito. Bien, eso hay que tenerlo muy en cuenta, queridos estudiantes. Continuamos. Otros elementos más a tener a conocer en tipicidad. El objeto material. ¿A qué se llama objeto material? Es sobre donde recae la acción típica. Si es que un vecino dispara 5 veces contra otro vecino y acaba con su vida, es un homicidio, lógicamente. Pero ¿sobre quién se descargó ello? Sobre un ser humano. Objeto material. Si es que un joven está con su celular en la calle y un tipo va con una moto y le arrebata el celular, es un tema de robo, ¿no? Hay violencia y es un robo en ese caso. ¿Cuál es el objeto material? El celular. O si un señor se sube al transporte público, pone el celular en su bolsillo, el señor se queda dormido y un sujeto sigilosamente saca el celular de su bolsillo, es un hurto. ¿Sobre qué recae eso? Objeto material, el celular. Bien, eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta, ¿no? Ahora, sobre el objeto jurídico es el bien jurídico que se tutela. Si es que alguien comete un homicidio, ¿qué bien jurídico se ha dañado? La vida, ¿no? Si es que alguien abusa sexualmente de otra persona, ¿qué bien jurídico se ha dañado? La libertad sexual. Si alguien roba o hurta a su vecino, ¿qué bien jurídico se está dañando ahí? El patrimonio en ese caso. Bien, datos puntuales ahí. Otro elemento también importantísimo es el verbo rector. Podemos catalogarlo, ¿no?, como vemos en pantalla, como el núcleo del delito. Indica qué hace el sujeto activo para cometer el hecho delictivo. La acción principal describe la conducta prohibida en un tipo penal. Un ejemplito, verbo rector. Si vamos a nuestro código, homicidio, el que mata a otro. El sujeto activo mata al sujeto pasivo. ¿Cuál es el verbo rector? Matar. ¿Por qué? Porque la conducta prohibida consiste en quitarle la vida a su prójimo, a otra persona, en ese caso. Bien, elementos importantes. Ahora, todo lo que estamos analizando es llevado a la práctica. Los operadores, los profesionales del derecho, es imprescindible realizar el análisis de todos estos elementos que estamos detallando en la presente sesión. Respecto al juicio de tipicidad, ¿no es cierto? El juzgador, a fin de poder determinar si el comportamiento de la gente encaja en el tipo penal, tendrá necesariamente que realizar el juicio de tipicidad para saber si es que de verdad tu comportamiento logra encajar, logra establecerse en una violación de un tipo penal. Pero si es que no cumple con ello, estamos en atipicidad. ¿Y qué viene a ser la tipicidad? Supone la exclusión de un hecho ilícito.
Es decir, la conducta de la gente no logra adecuarse a una violación de una norma penal. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer algo, ¿no? A un señor se le acusa de haber matado y desaparecido el cuerpo de su esposa. El señor está en prisión. Vuelvo a la idea porque se le está acusando, ¿no? De un feminicidio y aparte de ello, ¿no? De haber escondido el cuerpo de su pareja. Pero un día ingresamos a internet y vemos a la presunta víctima de vacaciones en Copacabana. Ah, supuestamente esa persona había sido asesinada y supuestamente está enterrada, pero vemos que está viva. Atipicidad en ese sentido concreto, ¿no es cierto? Cuando no encaja, cuando lógicamente no logra establecerse una conducta típica en ese caso. Bien, eso hay que tener muy presente. Ahora, vamos a ingresar a otra dimensión. Y aquí vamos a tener que ver muchísimos ejemplos, ya que tiene una configuración diversa. Vamos a lo siguiente, a ver. Una palabra imprescindible viene a ser el dolo. Y cuando hablamos de imputación subjetiva es ver lo que está pasando dentro de la mente, ¿no? En ese caso concreto. Bien, de manera clásica, Belzel lo catalogaba, ¿no? El dolo es conocimiento y voluntad de la realización del tipo en ese sentido. Vemos entonces si es conocimiento y voluntad, tiene que haber el elemento volitivo y el elemento cognoscitivo. Por voluntad, el elemento volitivo anímico, ¿no? Que tú quisiste hacerlo. Y por conocimiento, tú sabías que si hacías ello, ibas a cometer una desgracia. Tú sabías muy bien que si al lanzar una piedra hacia tu vecino, lo ibas a dañar. Tú sabías muy bien que si al poner veneno en tal vaso, ibas a causarle la muerte a alguien. Tú sabías muy bien. Y aparte de saberlo, quisiste hacerlo. Te nació de las entrañas, en ese sentido. Ya, eso es algo clásico, ¿no es cierto? Pero solamente veamos una diferenciación. Sobre estos puntos hay diversos enfoques, diversas teorías. Por ejemplo, es importante conocer ello porque, como bien sabemos, el derecho no es estático, ¿eh? El derecho, como toda ciencia, es cambiante. El derecho es una ciencia, ¿no? Donde hay amplio debate, evoluciona. Y en ciertos momentos, ¿no? Hay cierto punto de análisis, ¿no? En ese caso. Bien, veamos aquí dos teorías. Dos teorías. La que tiene mayor raigambre o ha reinado más en el mundo es la teoría de la voluntad. Pero hay que tener muy presente algo de que la teoría del conocimiento está teniendo un gran auge. Un gran auge, ¿no? Es más, en nuestro país la Corte Suprema se ha pronunciado sobre el segundo punto. A ver, sobre ello vemos que las mentes más brillantes en el derecho penal han tomado una posición. Roxin, el maestro, el gigante, ¿no? Que nos dejó hace poco, lamentablemente, parte, ¿no? Por indicar que la teoría de la voluntad tiene que tener el querer y el saber. Zaffaroni, Dona, Fontán Balestra, Jiménez de Azúa van también en esa lógica, ¿no? En sus obras que nos han legado. En la otra posición, Jacobs en Alemania también, ¿no? Pfister, Sanguinetti, Bacigalupo, Silva Sánchez. Dicen que para que haya dolo no es necesario el querer, basta el saber, basta que tú hayas tenido conciencia, conocimiento de que lo que ibas a hacer iba a causar una desgracia y no te detuviste, bueno, responsable. Si es que has querido poco, mucho, sí o no, es otra cuestión. Entonces hay dos posiciones en ese sentido específico, ¿no? Es algo que en el mundo, ¿no es cierto? Hay un fuerte debate. Cada posición tiene a sus representantes, tiene a sus defensores, claro está, ¿no? Y nos encontramos en esa cuestión muy, pero muy exquisita en la dogmática penal, ¿no? Hay que tener muy en cuenta ello. Bien, vayamos ahora a ver, por ejemplo, acá, dolo, ¿no? Pfister, ¿qué nos dice? Se requiere de las circunstancias que cumplan el tipo penal. Enrique Bacigalupo,
obra con dolo, sabe lo que hace, conociendo el peligro concreto que genera la acción, ¿no? Sabe lo que va a pasar y sigue adelante, ¿no? En ese caso concreto. Bien, vamos ahora a algo muy valioso, ¿no? Algo que reina, ¿no? En ese sentido, que es la teoría volitiva del dolo del maestro Clark Roxin. Ahora, aquí hay que tener muy en cuenta que para aplicar esta teoría tenemos que considerar, ¿no? Conocimiento y voluntad. Porque como hemos visto hace un minutito, estamos en la teoría 1, que para que haya dolo tiene que haber el querer y el saber. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para que funcione ese núcleo teórico. Bien, entonces vamos aquí. Teoría volitiva del dolo. Vamos a encontrar dolo de primer grado, dolo de segundo grado, dolo eventual, culpa consciente y culpa inconsciente. Teniendo en cuenta que por dolo hay que tener intención, en cambio en culpa es un tema de negligencia en ese sentido. Vamos a ver ello, a ver. Dolo directo de primer grado. ¿Cuál es la fórmula aquí? Tú tienes que saber que lo que ibas a hacer está mal y vas a causar una desgracia, y aparte de ello lo has querido hacer. Tienes un punto de mira y lo haces. Dolo directo o de primer grado. Un ejemplo rápido, ¿cuál puede ser? A ver, un sujeto sabe que se agarra una pistola y dispara 7 veces contra su prójimo, sabe que le va a quitar la vida, sabe que le va a causar un gran daño. Es decir, tiene el conocimiento del peligro que va a generar y aparte lo hace, quiere hacerlo. Dolo directo o de primer grado. Otro ejemplo, y esto nos va a servir para el segundo punto del dolo, lo siguiente, a ver, un sujeto quiere acabar con la vida de un empresario. Él traza un plan. El empresario a la 1 de la tarde estaciona su automóvil que está a 2 cuadras de su trabajo. Baja de su automóvil y entra al restaurante a almorzar. Bueno, como clásicamente lo hace. Llega, por ejemplo, el día jueves, el empresario va al restaurante, se estaciona y entra a almorzar. En ese lapso de tiempo, el tipo que lo tenía ya mapeado se acerca sigilosamente debajo del auto y instala una bomba. El empresario sale del restaurante, prende su automóvil e empieza a avanzar y se da un estallido. Dolo directo. Sabía que al poner una bomba iba a causarle la muerte y aparte de ello quiso que eso sucediera. Dolo directo o de primer grado, en ese caso. Bien, eso hay que tenerlo muy presente para el siguiente ejemplo. En cambio, cuando estamos en el dolo indirecto o de segundo grado, ahí entra a tallar una palabrita importante: los efectos colaterales o las consecuencias necesarias. Es decir, en un caso paralelo, ¿no? ¿Cómo podríamos ver un dolo indirecto o de segundo grado? El sujeto quiere acabar con la vida del empresario. Él es su punto de mira, es su misión criminal. Pero el empresario sospecha de que quieren atentar con su vida porque ya lo han amenazado. Entonces, ¿qué hace el empresario? Contrata a 2 guardaespaldas. Evidentemente los guardaespaldas no se van a despegar de él. Desde que sale de su casa el empresario, los guardaespaldas están ahí hasta que vuelve a su casita. Ese es el modo de ellos, ¿no? Los cuales lo están protegiendo. Entonces el malhechor se ha percatado de ello. El malhechor asume que la única forma de acabar con el empresario es llevándose también a los guardaespaldas. Ojito, la misión es el empresario, pero el malhechor asume como necesaria la pérdida de la vida de los guardaespaldas para lograr su objetivo principal. Entonces, ¿qué sucede? Llega a la 1 de la tarde, el empresario va con sus guardaespaldas al restaurante, bajan del auto, entran al restaurante y en ese momento el malhechor pone la bomba en el auto. Pasa media horita, salen del restaurante, los 3 suben al auto, estalla la bomba, muere el empresario y mueren sus guardaespaldas. La pregunta viene a ser aquí, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del delincuente? El empresario. Pero también se perdió la vida de los guardaespaldas.
No era su objetivo principal, pero lo asumió como una consecuencia necesaria. Entonces, dolo directo o de primer grado para el caso del empresario y dolo indirecto o de segundo grado para el caso de los guardaespaldas, en esa situación concreta. Otro ejemplo más. Hay una reunión de socios, una reunión de accionistas en una empresa. Un accionista se molesta y le dice a sus socios: ahora mismo los voy a denunciar, voy a la fiscalía, porque me acabo de enterar que ustedes están lavando dinero en la empresa. Y la señorita cierra la puerta y empieza a bajar las escaleras con la intención de ir a la fiscalía a denunciar a esos sujetos, ¿no?, por estar lavando dinero. Sus colegas rápidamente quieren detenerla y ella les dice: han cometido un delito, están lavando dinero. Tiene que hacerse justicia en esta empresa. Entonces, ¿qué hacen estos sujetos? Empujan a la señorita por las escaleras. El tema viene aquí. ¿Por qué han decidido acabar con su vida de la señorita? Para que no los delate. Eso es. Pero los socios, al momento de empujarla a la señorita, sabían muy bien que la señorita estaba con 8 meses de gestación, que tenía un ser en gestación. El tema viene aquí. Estos tipos le han quitado la vida a la señorita para que no les delate, pero sabían muy bien que estaba embarazada. Ellos han asumido como necesario también la pérdida de la vida del ser en gestación para lograr su objetivo principal, que es que la señorita no los delate. Entonces, dolo directo para la vida de la señorita y dolo indirecto para la vida del ser en gestación, en ese caso. Otro ejemplo, ¿no? El caso Thomas. A ver, un grupo de empresarios son dueños de un crucero. Como bien sabemos, un crucero es un navío que, aparte de transportar a personas por el mar, es un centro de diversiones, ¿no? En un crucero hay discotecas, restaurantes, centros, tiendas, ¿no? Es un lugar de esparcimiento, claro está. ¿Cuál era el problema aquí? Que el negocio había salido mal. Los empresarios estaban en bancarrota. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Los empresarios ya no sabían qué hacer, ¿no? Pero ellos, tiempo antes, habían sacado un seguro de bienes. Es decir, si es que la embarcación en movimiento era dañada, por ejemplo, ¿no?, por una ola, un tsunami, o estallaba una bomba, o se incendiaba el crucero, los empresarios iban a recibir el dinero del seguro e iban a salvarse del cataclismo económico que se les avecinaba. Entonces, ¿qué hicieron esos sujetos? Organizaron un viaje. Lo publicitaron, las familias en general, ¿no? Compraron paquetes para el viaje. El tema viene aquí. ¿Qué era lo que buscaban esos empresarios inescrupulosos al hacer andar ese crucero? No que las familias pasen un momento adecuado, sino buscar el contexto para colocar una bomba en pleno funcionamiento, hacerla estallar, destruir la embarcación y cobrarle el seguro. Su objetivo principal era hacer estallar el crucero, pero asumieron como necesario para cobrarle el seguro haciendo estallar el crucero que muchas personas dentro de la embarcación pierdan la vida. Entonces, dolo directo por poner la bomba con el fin de cobrarle seguro y dolo indirecto de segundo grado, la pérdida de las vidas humanas de las familias del crucero, en ese caso. Lo asumieron como necesario, como un efecto necesario, la pérdida de la vida de las personas a bordo, en ese caso. Bien, continuamos. Ahora ingresamos al dolo eventual. Y aquí hay que tener muy en cuenta algo, ¿no? Porque la fórmula ya va cambiando. A ver, en el dolo eventual la persona se representa que hay una posibilidad alta de una desgracia. En el dolo eventual el agente se representa, ¿no? Como sabe muy bien lo que puede pasar, pero no quiere que pase. Pero aún sabiendo la desgracia que puede pasar, él sigue adelante, asumiendo la producción de resultado y manifestando el desprecio por el bien jurídico, en ese caso.
Un ejemplo, vamos a lo siguiente, a ver. Un joven está enamorado de una profesora de colegio. El joven se compra una camioneta último modelo. ¿Con qué objetivo? De impresionar a la profesora del colegio. El joven espera a la 1 de la tarde, donde terminan las clases, sale la profesora, pero también salen los chicos. ¿Qué hace este joven en ese caso? Empieza, ¿no es cierto?, a acelerar. Y aparte de ir o de excederse en la velocidad, empieza a hacer maniobras temerarias, ciertas piruetas con el auto. ¿Con qué objetivo? De llamar la atención de la profesora. Pero él sabe muy bien, tiene una licencia de conducir, lógicamente ha pasado un examen, él sabe muy bien que al acelerar en un colegio, él sabe muy bien que al hacer maniobras irresponsables afuera de un colegio, puede atropellar a alguien. Lo sabe muy bien. Ojito, él no quiere atropellar. Él quiere impresionar a la profesora, pero se representa claramente de que puede hacerle daño a un niño. Pero no importándole ello, entonces, el sujeto sigue adelante, asume lo que pueda pasar, manifestando el desprecio por el bien jurídico de los menores. Y en efecto, acelera, hace maniobras y atropella a un niño. Estamos ahí en el dolo eventual. Se representó que al acelerar, que al hacer piruetas afuera del colegio, podía causarle un daño a un niño, pero siguió adelante. Dijo, bueno, yo me la juego en ese sentido. Dolo eventual. Algo también que hay que analizar aquí es esta figura, ¿no? A ver, planteémonos un escenario. Una abuelita va al banco a sacar un préstamo. La abuelita saca, por ejemplo, 30.000 soles. Agarra el dinero y lo pone en su cartera. La abuelita sale del banco y va rumbo a su domicilio. Pero en el trayecto va por un parque, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen. El malhechor ya la tiene detectada. Sabe que el dinero está en el bolso. La ha estado siguiendo desde el banco. El malhechor entonces planifica. ¿Cuál es la situación? El malhechor va a ir corriendo, va a arrancharle la cartera y va a darse a la fuga. Robo, por supuesto, ¿no? Ahora, el malhechor, ¿qué es lo que quiere? El malhechor no quiere causarle un daño físico a la abuelita. El malhechor lo que quiere es el dinero que está en la cartera. Pero el malhechor sabe muy bien que al ir corriendo y al arrancharle la cartera con fuerza a un adulto mayor, la abuelita puede caer a la acera y fracturarse varios huesos. Él se representa, sabe muy bien lo que puede pasar, pero aún representándose, sigue adelante, manifestando el desprecio por el bien jurídico. Sucede entonces que va corriendo el malhechor, le arrancha el bolso, la abuelita cae al piso y se fractura un brazo. Entonces ahí planteémonos lo siguiente. El malhechor quería el dinero. El malhechor no quería hacerle daño físicamente. Es más, no le conviene porque la pena se va a elevar, lógicamente, ¿no? En ese sentido estamos en dolo eventual, en el caso. ¿Bien? Vamos a otro punto. Ahora ingresamos a la culpa, o también llamada imprudencia en ese sentido. A diferencia del dolo, donde hay intencionalidad, aquí hay imprudencia. Y hay un fuerte debate, ¿no?, sobre diferenciar entre dolo eventual y culpa consciente. Pero la doctrina y la jurisprudencia ya nos han dado elementos importantes para diferenciarlo. ¿Cómo podemos entender entonces la famosa culpa consciente? A ver, aquí el individuo, el agente, se representa la probabilidad de la desgracia. Sabe muy bien que algo malo puede pasar. Él no quiere que suceda, no le conviene que suceda. Pero ¿por qué sigue adelante sabiendo que algo malo podría pasar? Sigue adelante porque confía en que a él no le va a suceder. Él confía plenamente que a él no le va a pasar. Como dice el comercial, ¿no? Todo va a estar bien, todo va a estar bien, en ese caso específico. Entonces, aquí, a diferencia del dolo eventual donde se manifiesta un desprecio por el bien jurídico, en la culpa consciente la persona sigue adelante porque confía demasiado en él, el exceso de confianza que lo llama la doctrina. Un ejemplo, vamos a lo siguiente. A ver, primer escenario. Un tipo
En una reunión le dice a otra persona, caballero, salga al frente. Le pone una manzana encima de la cabeza. ¿Qué hace la gente? Agarra su arco y su flecha y apunta. Vemos aquí que el objetivo del arquero es que la flecha impacte en la manzana. Vamos a contextualizar. El agente, desde que tiene 5 años, practica el deporte de arco y flecha. Es más, ha ganado concursos. Y es más, es profesor de arco y flecha. Es decir, tiene todo un andamiaje, tiene toda una experiencia, y para ser muy honestos, ¿no? Tiene esa habilidad desarrollada desde niño. Entonces él dice, yo voy a lanzar la flecha y confío demasiado en mí, a mí no me va a pasar, sabiendo que siempre hay factor de error humano. Entonces dispara la flecha y lamentablemente la flecha impacta en la cara del voluntario. Culpa consciente, exceso de confianza. Vayamos al otro escenario. Un tipo se compra un auto deportivo, es un sujeto que desde que tiene, ¿no es cierto?, 12, 13 años, sus familiares le han enseñado a conducir y es más, participa en campeonatos de carrera y es más, es profesor todavía de carrera en ese caso. Pero es alguien que ha desarrollado esa habilidad y tiene demasiada experiencia. Entonces él dice, bueno, yo como tengo demasiada experiencia, como tengo mis habilidades muy desarrolladas, bueno, yo voy por las calles de Lima y puedo ir a gran velocidad porque yo confío demasiado en mi destreza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a acelerar, empieza a meterse por la calle de Lima, sabiendo que eso puede causar una desgracia, y atropella a una persona. Ahí estamos en culpa consciente, ya que confió demasiado en sus experiencias y habilidades en ese caso. Bien, ahora, todo lo mencionado no es tan simple, ¿no? Porque no es solamente de que, bueno, yo creo en mí, yo confío en mí. No, eso tiene que ser corroborado. A ver, en la casación 2579-2022 Piura lo diferencia muy bien, ¿no? Dice lo siguiente, a ver, en este caso, ¿no? En el fundamento destacado que vemos en pantalla. Indica, y sobre todo acá diferencia, ¿no? Dolo eventual con culpa consciente. Dolo eventual que el agente activo se represente el resultado. Sabe que la acción puede causar daño a un bien jurídico, pero aún así decide seguir adelante en un arrebato en ese caso, ¿no? En cambio, la culpa consciente señala que la agente confía plenamente en su capacidad para no producir el resultado, pero aún así ocurre. Clarísimo, ¿no? El arquero confía plenamente, pero aún así ocurre la desgracia. El conductor confía plenamente, pero aún así ocurre la desgracia. ¿Qué también nos dice aquí? En este caso, habla de el exceso de confianza en sí mismo. Y aquí está el dato, ¿no? Vamos a lo siguiente. En la culpa consciente, la actitud del sujeto es de confianza sobre, pero, ojito, es sobre confianza sobre la base de circunstancias tácticas o personales comprobables. No es solamente de que, bueno, yo confío demasiadamente en mí, yo me creo una divinidad. No es así. Como bien indica, ¿no es cierto?, ya casos desarrollados, casos llevados a cabo, indica de que esa confianza debe ser comprobada bajo circunstancias tácticas o personales, en ese caso. Pero tiene que haber la comprobación. No es un efecto mental de que yo creo que soy muy experimentado. No, tiene que comprobarse que lo que tú dices o lo que tú confiaste en exceso tiene cierto asidero en la realidad, en ese sentido. Bien, y la culpa inconsciente, aquí ¿por qué se castiga, no? Porque la persona tuvo que prevenir. Un ejemplo muy rápido, ¿cuál puede ser? A ver, un director de colegio contrata a un electricista. Le contrata para que haga un mantenimiento del cableado del colegio. Llega el electricista, empieza a pelar los cables y se siente algo cansado. Dice, bueno, por unos minutitos voy a darme una siesta en un salón que está vacío. El electricista va a ese salón que está vacío, supuestamente por unos minutitos, pero producto del cansancio se queda dormido de largo. Y en eso escucha que un niño grita. ¿Qué es lo que ha pasado? Como dejó expuestos los cables y él se fue imprudentemente a descansar cuando no debió hacer eso, unos niños empezaron a correr y un niño lamentablemente se electrocuta.
con los cables expuestos. Debió preverlo en ese caso, ¿no? Debió prever. Bien, otras figuras que también podemos encontrar para ir cerrando tipicidad, el error de tipo, ¿no? El error de tipo, que no hay que confundirlo con error de prohibición, que vamos a ver más adelante. En error de prohibición es cuando tú no sabías de la norma. En cambio, en error de tipo, tú sí sabías de la norma. Pero ¿por qué ¿Por qué una persona no puede ser responsable penalmente en error de tipo? Para ser más exacto. Porque el autor, durante la comisión de un hecho, no conoce un elemento objetivo en ese caso concreto. No pudo conocer un elemento objetivo. Un ejemplo rápido, ¿cuál puede ser? A ver, ¿no? Un señor tiene la práctica, y en ciertos lugares es legal, ¿no? De la cacería. Él anda, ¿no es cierto?, con su escopeta y con su visor. Bueno, está en un lugar de caza, él de noche apunta. Él ve a un cervatillo. Es de noche y es un lugar donde se permite la caza. Él dispara creyendo que es un cervatillo. Acciona el gatillo y dice, uy, logré capturar a mi primera presa, dice. Va corriendo y se lleva la sorpresa de que a quien disparó no es un animalito, sino es a otro cazador o a un guardabosques. Ahí estamos en error de tipo. ¿Por qué? Porque un elemento objetivo no lo pudo saber en ese momento del caso, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente en la situación concreta de error de tipo. Bien, acabamos de cerrar ahora tipicidad. Recordando las primeras ideas, hemos mencionado que por tipicidad tengo que lograr que la conducta que estoy analizando encaje en un tipo penal, que hayas violado una norma penal. Si es que eso no se cumple, el tema está cerrado, no tenemos que hacer nada más. Pero si es que encaja en una norma penal, será delito todavía, porque tenemos dos filtros más: la antijuricidad y la culpabilidad. En la tipicidad solamente nos estamos yendo contra la norma penal, pero ¿qué nos exige la antijuricidad? Irte contra todo el ordenamiento jurídico. Recordando nuestra clase de primer ciclo, ¿no? La ley penal es inferior a la Constitución. Cuando estoy en tipicidad solamente estoy encajando en una ley penal, pero no me estoy yendo contra todo el andamiaje de la estructura jurídica. Para que algo sea antijurídico, yo tengo que irme contra toda la estructura jurídica de un país. Tengo que irme, por ejemplo, contra la Constitución, en ese caso específico. Y por ello vamos a revisar antijuricidad. Bien, por tipicidad yo violo la norma penal, pero si al violar la norma penal yo encuentro una justificación para lo que yo he hecho, ya no es delito, ya no es antijurídico. Esa es la idea. ¿Qué se tiene que analizar en antijuricidad? Si es que el individuo, aparte de irse contra la norma específicamente penal, se fue contra todo el ordenamiento jurídico, en ese caso concreto. Pero si al irme contra la norma penal yo encuentro una justificación para lo que hice, no respondo penalmente. Y acá viene otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las justificaciones para decir que no debo tener responsabilidad penal en antijuricidad? O que no es antijurídico, para ser más exacto. Legítima defensa. Estado de necesidad justificante. Obrar por disposición de la ley o actuar con consentimiento. Vamos a la más conocida, ¿no? La legítima defensa. Si bien el único que puede violentar, el único que tiene el monopolio de la violencia es el Estado, pero hay una excepción. La excepción es la legítima defensa. ¿Qué significa ello? Que yo puedo aplicar violencia contra mi prójimo siempre y cuando esté justificado. Un ejemplo rápido, ¿cuál puede ser? Un señor está en el bosque con sus hijos, el señor tiene una escopeta y en ese caso concreto, ¿qué es lo que sucede? Un tipo les empieza a corretear con un hacha. ¿Qué es lo que tiene que hacer el señor? Disparar, en ese caso concreto. Para ello, ¿qué requisito se pide? Que sea actual, que sea en el momento, que sea inminente, que esté a punto de pasar. Falta de provocación, ¿qué significa ello? Que la persona que dice que ha actuado en legítima defensa, él no tiene que haber empezado. Agresión ilegítima, que el tipo que te corretea con el hacha no tiene ningún derecho para hacerlo.
Y necesidad racional, ¿no es cierto? No le queda de otra. También un factor real, porque estuvo a punto de dañarlo a él y a sus hijos. Otra figura que podemos apreciar aquí es el estado de necesidad justificante. ¿Qué es el estado de necesidad justificante en ese caso específico? Es cuando yo puedo sacrificar el bien jurídico que vale menos para salvar el bien jurídico que vale más. Es decir, yo daño lo que vale menos para salvar lo que vale más. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? Estamos en el bosque y escuchamos el llanto de un bebé. Nos acercamos y nos damos cuenta que el bebé está dentro de un automóvil. Intentamos abrir la puerta y está cerrada. Las ventanas también están full. Hay un calor inclemente y nos damos cuenta que el bebé está sudando, que puede morir por un golpe de calor. ¿Qué tenemos que hacer? Romper la ventana para salvar al menor. Estamos dañando propiedad privada. ¿Pero por qué lo hacemos? Para salvar lo que vale más, que es la vida del bebé, en ese caso. Otra figura es obrar por disposición de la ley, cuando el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber, ¿no es cierto? En ese caso. Y aquí también vemos obediencia debida. ¿Qué significa esta figura? Que la persona que obedece, por ejemplo, a un rango superior, una orden legítima, él no responde por las consecuencias. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? A ver, un juez condena a pena privativa de la libertad al señor de azul. Pero el señor de azul, sospechando que lo van a condenar, no va a la audiencia. Entonces está prófugo. El juez ordena su captura. Un día, el señor de azul está en el parque y un policía lo logra identificar. El policía lo intenta capturar, pero el señor de azul se opone. ¿Qué hace el policía? Usa la fuerza legítima y le fractura el brazo izquierdo. Ahora lo lleva lógicamente ante las autoridades y lo mandan a prisión. Pero su abogado sigue batallando. Y meses después, en otra corte, dicen que el señor es inocente, que nunca debió estar preso. Pero ¿qué sucede en este caso específicamente hablando? Sale en libertad. ¿Cuál es el tema aquí? Que este señor sale molesto de azul, ¿no? Y dice lo siguiente, en ese caso, ese policía nunca me debió arrestar. Ese policía me fracturó el brazo cuando yo siempre he sido inocente. Pero ¿por qué no podría ir contra el policía? Porque el policía cumplió su deber por obediencia debida. Bien, otra figura más es el consentimiento. ¿Qué viene a ser el consentimiento? Si alguien me da permiso de que yo dañe sus bienes jurídicos, yo no respondo penalmente. Esa es la idea. Si alguien me dice, agarra un hacha y destruye mi auto, yo no respondo porque me ha dado permiso. Si alguien me dice, agarra mi celular y lánzalo desde un quinto piso, yo hago eso porque me dio permiso. Eso es consentimiento, yo daño bienes jurídicos. Pero ¿cuál aquí es el requisito? Puedo dañar siempre y cuando no sean bienes jurídicos universales. Si alguien me diría, oye, te doy permiso que me dispare 10 veces, eso no se puede hacer, porque estoy yendo contra un bien jurídico universal. O si alguien dice, tengo una fantasía de que me encierres en una jaula, eso no puedo hacer, porque estoy yendo contra bienes jurídicos universales. Otra cuestión también real, ¿no? Que ha sucedido muchas veces, el canibalismo. O la antropofagia, técnicamente hablando. Si una persona le dice a otra, te doy permiso para que acabes con mi vida y que practiques el canibalismo, eso tampoco no se consiente, porque va contra bienes jurídicos universales. Bien, entonces rápidamente aquí tenemos la antijuricidad. Tenemos que buscar justificaciones. Profesor, ¿qué pasa si no encuentro ninguna justificación? Nos queda una última carta, que es la culpabilidad, y es lo último de la sesión. Entonces, si por antijuricidad yo no logro encontrar una causa de justificación, me queda una última carta, que es la culpabilidad. Y es lo que vamos a ir en estos minutos. A ver, una persona va a ser culpable, va a ser reprochable penalmente, si es que, mucho ojito, ¿no? Si es que no encontramos una causa de exclusión de culpabilidad. Es decir, si es que mi conducta es típica, antijurídica, pero si logro encontrar una causa de exclusión de culpabilidad, repito la idea, así sea típico lo que he hecho, así sea antijurídico, si es que logro encontrar en culpabilidad al menos una de estas, no respondo penalmente. Vamos muy rápido a ello, a ver. Primer punto, causas de inimputabilidad. ¿Quiénes nunca responden penalmente hablando? Anomalía psíquica. Las personas con esquizofrenia, paranoia, personalidad múltiple, como es una enfermedad mental, no tienen conciencia de lo que están haciendo y por eso no responden.
Grave alteración de la conciencia. Es una persona que está sana mentalmente, pero en determinado momento sufre algún colapso. Por ejemplo, una persona de 30 años está totalmente sana mentalmente, pero empieza a volar en fiebre y está delirando. Lo llevan al hospital y empieza a golpear a las enfermeras y a los médicos. ¿Por qué no responde? Porque fue producto de la enfermedad que empezó a delirar. En ese sentido. Los menores de edad, en nuestro modelo jurídico, no responden penalmente, ¿no es cierto? Y también grave alteración de la percepción. Por ejemplo, una persona puede tener 40 años de edad cronológica, pero la edad mental puede ser de 6 años. En su DNI dice que tiene, en su DNI nos damos cuenta que tiene 40 años, pero la edad mental es de 6. No responde porque no ha desarrollado la conciencia. Son inimputables en este caso concreto. Bien. Error de prohibición, y mucho ojito, no es lo mismo que error de tipo que hemos analizado anteriormente. ¿Qué es el error de prohibición? Cuando yo no sabía que algo estaba prohibido. Por ejemplo, muy rápido, si es que yo digo Libia, Siria o Afganistán, ¿qué va a salir en internet, no? Personas en las calles con fusiles AK-47. En ciertos países es algo lamentable, se ha normalizado que las personas tengan armas, producto de que por décadas hay un conflicto en ese sentido. Entonces, ¿qué pasaría si un señor que desde varias décadas ha estado sumido en ese mundo de violencia y toma como normal que las personas tengan armas en la calle, sale huyendo con su familia rumbo a Perú? Llegan a Perú. El señor dice, voy a darme una vueltita por Lima, ¿no? A ver qué tal es. Y el señor, como lo viene haciendo por mucho tiempo y como ha sido normalizado en su país, agarra su fusil y se pone a caminar por las calles de Lima. Él lo toma como normal, pero ¿qué va a hacer la policía si ve a un civil con un arma de guerra? Lo va a detener. Van a tratar de decir, señor, ¿y su licencia? Porque tiene un arma de guerra. ¿Por qué no lo pueden responsabilizar? Porque llegó el primer día. No sabía que estaba prohibido. Porque analizando sus características muy personales, era normal para él en su país. Ahora, aquí hay que tener muy en cuenta algo, que hay dos tipos de error de prohibición, el vencible y el invencible. Cuando estamos en error de prohibición vencible, es que la persona específicamente, ¿no es cierto?, en ese caso concreto pudo darse cuenta. No es lo mismo que recién venga el día lunes, ahí sí es muy difícil saber lo que está prohibido en un país. Pero si ese señor ha venido 4, 6, 7, 10 veces, ahí sí ya lo pudo vencer, ya pudo darse cuenta de muchas cosas. Entonces, error de prohibición, no te responsabilizan porque producto de tu forma de vivir no sabías qué estaba prohibido en otro país, en ese caso específico. Bien, otra figura es el estado de necesidad exculpante, que no es lo mismo con el estado de necesidad justificante. Hemos dicho que en antijuricidad el estado de necesidad justificante es cuando yo daño lo que vale menos para salvar lo que vale más. En cambio, en estado de necesidad exculpante, yo tengo bienes jurídicos del mismo nivel. Es decir, yo voy a sacrificar un bien jurídico para salvar otro bien jurídico del mismo nivel. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? A ver, dos amigos están navegando en un yate, de madrugada están a 5 horas fuera de la ciudad y hace un frío terrible. Están navegando tranquilos, pero por un fallo técnico, el yate estalla. Los amigos salen disparados, se están ahogando y muriendo de frío. Pero en el medio de ellos dos aparece una tabla. Instintivamente intentan subir a la tabla, pero se percatan que la tabla solamente aguanta el peso de uno de ellos. ¿Qué va a suceder? Que estas personas empiecen a luchar quién se queda con la tabla. Y el tipo de aquí golpea a este tipo para quedarse con la tabla. ¿Por qué no responde penalmente? Por estado de necesidad exculpante. Requisitos, peligro actual, está sucediendo. Inexigible de otra conducta, no le quedó de otra para sobrevivir. Círculo privilegio de personas, luchaban los dos nada más, nadie más les podía ayudar. Y el tema de imposibilidad de tolerar el peligro, era de madrugada, estaban varias horas fuera de la ciudad y podían morir de hipotermia, además se estaban congelando prácticamente. Tuvo que actuar instintivamente. Estado de necesidad exculpante. Bien, la última figura es el miedo insuperable. El miedo es un factor psicológico innato. El miedo nos detiene, nos reprime y el miedo incluso, ¿no?, hace que hayamos podido sobrevivir porque nos pone frenos en la vida. Entonces, el miedo es un estado psicológico. Ahora bien, si es que yo daño bienes jurídicos
en base a que el miedo me derrotó, yo no respondo penalmente. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? A ver, imaginemos que estemos en un edificio en el piso 99 en una conferencia. Estalla una bomba e inicia un incendio. ¿Qué creen que va a suceder con las más de 200 personas en la conferencia habiendo estallado una bomba y estando quemándose el edificio? Las personas van a bajar como pueden por las escaleras y unas a otras se van a aplastar y muchos van a morir. ¿Por qué no responden penalmente? Porque actuaron con miedo insuperable. El miedo a morir quemados fue superior a la prudencia al bajar las escaleras. Y por algo acá, el recurso en nulidad 2649-2012 Lima dice que el miedo sea causado por estímulos externos. Lógicamente, estalló una bomba, sería un incendio. Que debe ser insuperable, es decir, se habla del hombre promedio, de un miedo que sea algo que impacte a la mayoría o al común denominador humano. Y asimismo que debe tratarse de un mal igual o mayor, en ese sentido concreto, ¿no? Entonces, recapitulando aquí, si es que yo cometo una conducta típica, antijurídica, pero en el escalón de la culpabilidad, yo encuentro uno de estos, no es delito. Caso cerrado, como se indica concretamente. Bien, estimados participantes, nuevamente muchas gracias por acompañarme el día de hoy en esta sesión organizada por Juris.p. Muy agradecido con los organizadores, siempre tan cordiales y siempre tan profesionales. Y asimismo, unas gracias inmensas por acompañarnos en esta noche. Muy amables con todos. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Siempre es un agrado tenerlo. Asimismo, colegas, vamos a ir en pantalla un segundito a hacer publicidad. ¿Sí? Esperen unos segunditos. Listo. Pero me confirma si se escucha correctamente. Listo. ¿Sí? Gracias, Ah, ya, a ustedes, gracias. Gracias. Vamos a hacer publicidad del diplomado. Sí. Un segundito, a ver. Listo. ¿Se escucha correctamente, Fer? Sí. Cambia la pizarra, por favor. Ya, yo les sí. ¿Se le ve bien? Sí, excelente. Ay, genial, gracias. A ver. Listo. Perfecto. Ahora sí, confírmenme si se escucha bien. Perfecto. Listo. Buenas noches, estimados colegas. Como pueden ver, esto ha sido un preámbulo de lo que va a ser nuestro diplomado especializado en teoría del delito. Uno de nuestros doctores que va a ser parte de la plana docente y que tiene 4 clases va a ser el doctor Alexis Gilios. Ya saben cómo es su modalidad. Va a venir acá de manera presencial para que se pueda, pues dentro del diplomado, mencionar la clase usando las diapositivas y por supuesto con la pizarra en caso lo necesite, con casos prácticos. Entonces, colegas, recuerden, solamente por estar presentes en esta sesión magistral ya tienen una certificación gratuita. En unos minutos vamos a enviar el enlace, no se preocupen, pero de igual manera invitarlos y les estamos dando una media beca solamente por estar presentes hoy. 50% de descuento. Con esto, este diplomado certificado por 240 horas académicas por el ilustre Colegio de Abogados de Lima Este solamente les estaría costando la mitad. 150 soles y totalmente gratis estarían llevando este diplomado sincrónico en procesal penal y litigación oral. Entonces, colegas, les comunico, tienen este 2x1 solamente por estar presentes en esta sesión magistral que ya estamos a minutos de terminarla. Entonces, si están interesados, por favor, pueden dejarnos un numerito en pantalla. Acabo de enviarlos un mensajito para que vean toda la promoción. De igual manera, si están interesados, pueden escribir directamente al numerito que estoy dejando, ¿sí? Toda comunicación que tengan con Juris.p ahora va a ser a ese número de 913-719-013. Hemos cambiado hace unos días este contacto para atención al cliente. Entonces, les repito, tienen su media beca, 50% de descuento. Con esto, este diplomado que está a 300 soles solamente les estaría costando la mitad, 150. Recuerden que gratis están llevando este diplomado asincrónico en procesal penal y litigación oral certificado por 240 horas académicas por Juris.p. Y además, colegas, si se matriculan ahora, les estoy regalando un banco de preguntas Profa. Súper completo para que sigan repasando materia penal, procesal penal. Recuerden que después de cada segmento tienen sus respuestas. Pero este balotario está súper completo. Tienen también preguntas en materia civil, procesal civil, constitucional, administrativo, laboral. Entonces, colegas, recuerden, si se matriculan ahora, tienen este 3x1. Solamente quienes se matriculen ahora y se respeta su media beca, pagando solo
150 soles. Entonces, colegas, súper importante. Si están interesados, comenten ahora. Pueden dejarnos un numerito en pantalla o en todo caso escribir directamente al 913. De igual manera, colegas de TikTok también pueden ver el numerito arriba. Súper importante. Esta media beca, este diplomado asincrónico gratuito, y si se matriculan ahora, este regalo del Banco de Preguntas Profa, solamente es por estar presentes en esta sesión magistral. En unos minutos se acaba esta sesión y el precio regular de este diplomado, solamente este diplomado, está 300 soles porque, repito, tenemos grandes especialistas y además está certificado por 240 horas académicas por el ilustre Colegio de Abogados de Lima Este, válido para convocatorias públicas y privadas como la Junta Nacional de Justicia y Profa. Entonces, colegas, aprovechen esta promoción. Este 8 de junio ya estamos a puertas de iniciar este diplomado. Repito, uno de nuestros docentes va a ser el doctor Alexis Gilios, que es un super capo, ya saben cómo es su clase. Entonces, súper didáctica. Aprovechen esta promoción. Ahora sí me despido, estimados colegas, súper importante por haber estado presentes en esta sesión magistral. Ustedes van a tener la certificación gratuita, pero para ello es muy importante que llenen sus datos. En un minuto les estoy enviando el enlace. Por favor, me confirman si pueden llenar sus datos correctamente. Va a estar habilitado 5 minutos, así que aprovechen, por favor. Repito nuevamente, solamente quienes llenen sus datos van a tener esta certificación completamente gratis de esta sesión magistral en culpabilidad con el doctor Alexis Gilio, ¿sí? Ahora sí, gracias colegas. De igual manera voy a dejar un minutito la pantalla. Recuerden que esta promoción solamente es por haber estado en esta sesión magistral. Gracias colegas. Muy bien, doctor. Oye, creo que discúlpame el tiempo. No, está bien, estaba muy bien. Sí, ha estado bastante gente.
Mm. Listo, doctores. A ver, acabo de enviar nuevamente el enlace para que llenen sus datos y tengan la certificación gratuita. Muy bien. Ok, vamos a poner esto aquí. Perfecto. Gracias, colegas. He visto que varios han dejado su numerito. Estábamos despidiendo al doctor Alexis Gilio. Como pueden ver, siempre las clases tratamos que sean presenciales para que el docente pues pueda interactuar de mejor manera con ustedes, usando la pizarra para que sea mucho más didáctico y puedan llegar con casos prácticos. Si no, puede ser un poquito más denso la explicación. Listo. Entonces, gracias, colegas que han estado dejando el numerito en pantalla. Nuevamente voy a estar enviándoles el mensajito con la promoción. Recuerden, si se matriculan ahora, se les está adicionando totalmente gratis este banco de preguntas profa. Ya estamos a puertas de iniciar este 8 de junio. El doctor Alexis Gilio es parte de nuestra plana docente. Por ejemplo, también tenemos a la doctora Alison Limantilla, tenemos al doctor Pierre Robles, que es un super capo, Sergio Emerson, el doctor Jorge Pérez López, docente de la San Marcos, entre otros. Y es muy importante, colegas, recalcar que este diplomado les estaría costando solamente la mitad. Tienen una media beca por estar presentes hoy. Y además, colegas, recuerden que tienen su certificado por 240 horas académicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Y solamente por hoy, totalmente gratis, les estamos regalando este diplomado sincrónico en procesal penal y litigación oral. Súper importante. Y recuerden, si se matriculan ahora, les estamos dando completamente gratis este banco de preguntas prof. Gracias, colega Nancy. Sí, por supuesto, gracias por dejarnos sus contactos. Ahora voy a derivarlo al área de ventas para que tengan su descuento y por supuesto gratis se lleven este diplomado sincrónico quienes nos han dejado su numerito. Excelente, gracias, colegas. Entonces, por favor, aprovechen estos últimos 3 minutos, llenen sus datos para que tengan la certificación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer grande Buenas saludar. noches, colega Jorge Rodríguez. Acabo de ver su mensajito. Sí, estamos a puertas también de iniciar un diplomado en procesal civil, litigación oral y redacción de demandas. Y usted, por preguntar también, tendría pues una media beca. Recuerden que es muy importante si están interesados que puedan escribir directamente al 913. Tenemos este diplomado. Sí, muy bien. Nuevamente escribió el doctor Jorge Rodríguez. Sí, tenemos este diplomado que inicia ya en julio, el 13, en procesal civil, litigación oral y redacción de demandas. Hay una promoción, colegas, 3 por 1, así que es muy importante que pueda comentar información. De igual manera, cuando hacemos transmisiones tenemos promociones, pero es muy importante que ustedes aprovechen ese momento, porque se acaba la transmisión, por ejemplo, o una sesión magistral y se acaba la promoción. Y el diplomado generalmente está 300 soles. Entonces, ¿qué mejor que solamente pagar la mitad y además gratis llevarse, por ejemplo, cursos adicionales o un diplomado asincrónico? Así que, por favor, si ven que estamos en transmisión, en una sesión magistral, aprovechen esos momentos para que escriban y de igual manera tengan esos súper descuentos. Repito, si acaba esto y el precio regular de este diplomado, por ejemplo, de teoría del delito es de 300 soles, de igual manera el diplomado de procesal civil, litigación oral y redacción de demandas es de 300 soles. Pero recuerden que les estamos adicionando 2 cursos gratuitos, así que el colega Rodríguez que preguntó sobre ese diplomado podría comentar ahora. Bien, ahora sí, colegas, ya me despido. Gracias por quedarse hasta el final. Voy a enviar nuevamente el mensajito y ahora sí, termino porque tenemos a las 7:30 una sesión. Gracias.
Hola mis amigas, mis amigos.